¿Qué es un duelo? En el universo de Yu-Gi-Oh!, los duelos son el sistema de combate por el que se mueve la historia, pudiendo, en muchos casos, significar desde un simple pasatiempo para algún personaje hasta la representación de la lucha entre dos voluntades. Y creo que esta dualidad se aplica perfectamente a lo largo de la primera secuela del exitoso manga y anime de Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX, pues durante sus 4 temporadas nos adentramos en situaciones cada vez más serias que obligarían a nuestros protagonistas a crecer como personajes, y la mejor manera de representar esto es, obviamente, a través de los duelos. Sin más que agregar, estos son los 9 mejores duelos de Yu-Gi-Oh! GX. Yudai y Jessie contra Marcel Bonaparte. Si hay algo que debo darle crédito a este duelo, es que supo aprovechar los eventos de la temporada 1 para generar tensión incluso antes de comenzar. Me explico. Yudai tiene que enfrentarse a Marcel Bonaparte, quien está siendo controlado por una entidad que terminaría siendo Yubel, la antagonista principal de la temporada. Pero para el terror de nuestro protagonista, se nos revela que Marcel había liberado a las 3 bestias sagradas para poder usarlas a su voluntad. Este hecho aterroriza a Yudai, quien en el pasado había luchado contra ellas y solamente pudo derrotarlas debido a que le habían armado con una carta específicamente diseñada para ello. Ahora tenía que valérsela solo. Y sí, había crecido mucho desde su primer año, pero estamos hablando de las bestias sagradas bajo el control de un villano que literalmente secuestró a cientos de estudiantes en una dimensión de pesadilla y estaba dispuesto a dejarlos morir a todos. Aún así, Yudai se enfrenta valientemente ante Marcel, aunque este último lo destruye. Es más, es de las pocas veces que puedo decir que nuestro protagonista no tenía forma de lidiar con el villano. No es sino hasta la inclusión de Jessie en el duelo, junto a sus fieles bestias de cristal, que Jaden logra defenderse de su oponente. Pero ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar a las 3 bestias sagradas juntas, ni mucho menos la fusión de estas. Armitael, el fantasma del caos, posiblemente una de las criaturas más imponentes de la serie. Sin embargo, previo al duelo, gracias al trabajo de varios personajes, entre ellos el mismo creador del juego, Maximilian Pegasus, Jessie logró armarse con una carta capaz de hacerle frente a esta criatura de pesadilla, el dragón arcoíris, el as de su mazo. Con esta criatura, Jessie toma la batuta del duelo y lidera el contraataque hacia Marcel. El punto culminante del duelo llega cuando Yubel se hace presente en su auténtica forma, justo antes de ordenar a Armitael el acabar con Yudai con un ataque de 10.000 puntos de daño. Pero es aquí cuando Jessie se arma de todo su valor y redirige el ataque hacia su dragón arcoíris, para posteriormente elevar su ataque hasta igualar al de la fusión de las 3 bestias sagradas. El duelo culmina con la derrota de Yubel y Jessie, dejando a Yudai como único vencedor y liberando a la Academia de la extraña dimensión a la que había sido enviada gracias a Yubel. Sin embargo, esta es una victoria agridulce, pues el sacrificio de Jessie le hizo quedarse atrapado en aquella lejana dimensión. El ver a Yudai lamentándose por la pérdida de su amigo, justo después de reconocer que la entidad que poseía a Marcel era un espíritu que lo acompañó de pequeño, junto con el sacrificio de Jessie y su dragón arcoíris, son algunos de los elementos que convierten a este duelo en uno de los más emblemáticos de la tercera temporada. Sein contra Yudai. Un detalle que siempre me pareció muy disfrutable es el mutuo respeto entre Yudai y Sein, pues a pesar de ser rivales, cada uno se sentía muy orgulloso de las habilidades del otro. Para Yudai, Sein es aquella barrera que tiene que superar en su camino para ser el siguiente rey de los juegos, pues es el único alumno de la academia que no había podido derrotar, mientras que para Sein, Yudai es una especie de heredero, alguien a quien dejar la batuta cuando abandone la academia. Por ello, el que haya elegido a Yudai como su oponente para su duelo de graduación es no solo un reconocimiento de sus habilidades, es un regalo tanto para él como para Yudai,
un símbolo de mutua admiración que siempre recordarán. El duelo es sin duda increíble, pues en su primera mitad, Yudai intenta pelear de manera más estratégica que de costumbre, tratando de prever las jugadas de Zane para responder de la mejor manera, utilizando un abanico de efectos y estrategias pensadas únicamente para esta ocasión. El solo ver a Yudai dejándole el primer turno a Zane para que éste no pudiera invocar especialmente a su Cyber Dragón nos habla mucho de lo pragmático de Yudai en este enfrentamiento. En cambio, Zane demuestra un control absoluto de su mazo, fusionando a sus Cyberdragones indiscriminadamente, tanto en sus manos, campo, cementerio, y siempre encontrando la forma de recuperarlos como recursos para sus siguientes jugadas. La segunda parte del duelo comienza cuando Yudai se da cuenta que no está disfrutando de lo que debería ser un duelo divertido, lo que para Zane es una ofensa, pues es como si despreciaran el regalo que él le había dado. Una vez que Yudai se relaja, el duelo se vuelve mucho más emocionante, pues a fin de cuentas, para ambos el disfrutar de este duelo es lo más importante. Después de incontables fusiones de parte de ambos contendientes, el duelo termina en un choque del Cyber Dragón final y el héroe elemental al lado de Bengala Brillante, cada uno con más de 20.000 puntos de ataque. En este último choque, Zane y Yudai comparten un hermoso momento, en donde cada uno reconoce la destreza del otro. Yudai reconociendo a Zane como alguien que ha llegado a lo más alto, y Zane indicando que mientras él ha llegado a una gran altura, el talento de Yudai no posee límites. Después de estas palabras, Yudai hace honor a este pensamiento revelando su última carta, Fusión Final, una carta cuyo efecto destruye a ambos monstruos y les causa un daño a ambos jugadores iguales a la suma del ataque de sus criaturas. El duelo concluye con un empate entre ambos duelistas después de haber recibido cada uno un daño de más de 50.000 puntos, ante lo que Zane y Yudai solo pueden reír después del espectacular combate que acaban de disfrutar. Sin duda alguna, un perfecto final para la primera temporada de este anime. Adrian contra Yubel. Aceptémoslo, todos amamos los combates entre villanos, y este duelo no es la excepción. Después de haber tenido uno de los mejores duelos de la franquicia, Yubel, quien estaba poseyendo el cuerpo de Jessie, se encontraba cansada y se disponía a esperar para recuperar sus fuerzas para enfrentarse a Yudai. Sin embargo, cuando llega al lugar en el que se disponía a esperarle, se encuentra con Adrian, uno de los personajes más enigmáticos de la serie. Adrian, hasta ese momento, había actuado sin un bando fijo, pues había sido tanto aliado como enemigo de los protagonistas, y ahora era el momento donde sus objetivos se oponían al de la villana, pues mientras que ella hacía todo por fines egoístas, Adrian luchaba para volverse el emperador de aquella dimensión para gobernarla con justicia, como si fuese una especie de rey profético. El duelo es indiscutiblemente una prueba de poder abrasador, pues mientras que Yubel tenía a su disposición a las 3 bestias sagradas, Adrian se arma con algo que ni siquiera estas criaturas pueden igualar: Exodia el Prohibido. Yubel, al verse acorralada por el poder de Adrian, no le queda de otra que fusionar a las 3 bestias sagradas para crear a Armitael, el fantasma del caos, y de esta forma destruir la estrategia de Adrian, quien se disponía a invocar Exodia utilizando la habilidad de Exodius, el cual, cada vez que atacaba, permitía enviar una pieza de Exodia al cementerio, y si todas las piezas eran enviadas por este efecto, Adrian hubiese ganado inmediatamente. Al verse privado de Exodia el Prohibido, todo parecía indicar que Adrian estaba acabado. Sin embargo, no podía rendirse. Había sacrificado demasiado para llegar hasta ahí, incluso la vida de la mujer que amaba, y no podía dejar que ese sacrificio fuese en vano, por lo que, en una demostración de habilidad, destreza y sobre todo valentía, Adrian invoca a su guerrero de la nube, cuya habilidad le permitió encarar al fantasma del caos y ser el primero en destruirlo. Aquí quiero que observemos lo increíble de este suceso. Armitael era la fusión de las 3 bestias sagradas,
criaturas de un poder indescriptible que para ser derrotadas en el pasado requirieron de cartas milagrosas e inexistentes hasta ese momento, y del trabajo en equipo de dos de los mejores duelistas del mundo, y Adrian acababa de hacerlo solo, únicamente valiéndose de su voluntad y estrategia. Podrán decir lo que quieran de Adrian, que es un desgraciado que sacrificó a la mujer que amaba, que mató a Astro, pero no pueden negar que el sujeto es un hombre de convicciones y de talento incalculable. Después de esto, a Jubel no le queda de otra que jugar a la defensa. La misma villana que acababa de enfrentar a Zane en un mano a mano apenas podía defenderse ante este hombre. Es que Adrian simplemente es increíble. Si no puede reunir a Exodia, te liquida con Exodius. Si no puede con Exodius, utiliza su caballero nube. Y si no puede con él, intenta causarte daño de efecto con espada real. Y si tampoco sirve eso, vuelve a intentar reunir a Exodia con su castillo de niebla. Este hombre estaba rotísimo. Y Jubel lo sabía, pues al darse cuenta que no podía derrotarlo de manera tradicional, hace algo impensable. Manipula la oscuridad del espíritu de la mujer de Adrian y hace que ésta se llene de odio por haber sido sacrificada. Luego hace que este odio se materialice en un ataque que aprovecha para utilizar su propio efecto, es decir, el de la carta de Jubel, el cual es causar daño cuando es atacada. Este hecho provoca la derrota de Adrian, quien cae de rodillas, impotente, pues al perder no solamente se condenaba a sí mismo a la muerte, sino que convierte todos sus sacrificios en nada. Simplemente un final sublime para este enfrentamiento entre villanos. Astro contra Judai. El combate entre estos dos usuarios de Hermes no podía faltar en este top, sobre todo en su primer enfrentamiento real. Astro es sin lugar a dudas el opuesto de Judai. Mientras que este último usa héroes porque le hacen feliz, Astro los usa como una manera de castigar a los malvados. Mientras que Judai pelea por diversión, Astro lo hace para drenar la furia que siente por la falta de justicia que hay en el mundo. Todo esto hace que Astro considere a Judai como alguien que no es merecedor de llamarse usuario de héroes. La primera parte del duelo es un combate entre héroes elementales en toda regla, con cartas que habíamos visto a lo largo de la serie. Sin embargo, todo cambia cuando Astro invoca a sus héroes del destino, monstruos creados por su propio padre y recogidos frente al cadáver de este último cuando Astro era tan solo un niño. Este hecho incluso es reflejado estéticamente, pues mientras que los héroes elementales están basados en los héroes de cómics americanos, los héroes del destino son una fiel representación de los antihéroes y villanos de la literatura inglesa. Sin duda alguna, este duelo es un espectáculo, pues las jugadas de Astro le hacen tener un control absoluto en el campo, cementerio y mazo. Ni siquiera la destrucción de sus propios monstruos parece un impedimento, pues este siempre logra regresarlos al campo. En su último intento por defenderse de Astro, Judai utiliza la habilidad de su héroe elemental, Trueno Gigante, para destruir a uno de los monstruos de Astro y así debilitar a su héroe del destino, Amo del Miedo, cuyo efecto le hace obtener un ataque igual a la sumatoria de todos los demás héroes del destino en el campo. Pero con lo que Judai no contaba es que este héroe le daba una protección adicional a todos los héroes del destino de Astro. Sin poder realizar otra jugada, Judai concluye su turno solo para ser derrotado por Astro en una escena que sería fundamental para el resto de la temporada, pues tras perder, el espíritu de Judai quedaría tan lastimado que perdería la habilidad de ver sus cartas, lo que es equivalente a quedar discapacitado en este universo. El que Judai se enfrente por primera vez a alguien que le dice en la cara que es tan solo un niño que no entiende nada de la vida, es un gran golpe de realidad para nuestro personaje. Y el que pierda y que las consecuencias sean tan grandes, nos hace ver que nuestro protagonista no es invencible y que tiene mucho que crecer antes de poder considerarse un verdadero maestro de los héroes. Judai contra Crawler, la revancha. La temporada 4 de Yu-Gi-Oh! GX es un cierre para muchos de los personajes principales, siendo este duelo
el cierre del profesor Crowler. Este personaje es uno de los que menos tiempo en pantalla tuvo y al mismo tiempo fue de los que más evolucionó, pues en sus primeras apariciones solo podía considerársele como un obstáculo o alivio cómico para nuestro protagonista, debido al recelo que desarrolló debido a su derrota contra este en el primer capítulo. Pero posteriormente, este sentimiento fue cambiando por simpatía y respeto, hasta desembocar en verdadero aprecio. Debido a este lazo que fue desarrollando con sus alumnos, ahora Crowler no quiere apartarse de ellos, lo que le hace actuar de manera absurda en clases, poniendo todo tipo de obstáculos para que sus estudiantes no se gradúen y lo abandonen. Aquí es donde entra Yudai, quien lo desafía a un duelo para que éste detenga ese comportamiento tan absurdo e inmaduro. Y ¡wow! El duelo realmente no tenía el derecho de ser tan bueno. Algo que hay que mencionar es que el Yudai de la temporada 4 está a otro nivel. Ya no hablamos del Yudai de los primeros años, que podía tener dificultades contra otros alumnos. Hablamos de un Yudai serio, con estrés postraumático y con el poder del Rey Supremo y Yubel, y un mazo lleno de monstruos alienígenas. Este Yudai, sin duda alguna, devoraría a su homólogo de las primeras temporadas, y aún así, apenas logra soportar a Crowler, quien hace gala que su título de profesor no es en vano. El duelo es absurdamente impresionante, pues Crowler logra llenar el campo con 3 golems de engranajes ancestrales, monstruos de 3000 puntos de ataque, cuya habilidad les permite atravesar defensas y que el oponente básicamente no puede activar ni hechizos o trampas en respuesta a estos ataques. Y cuando parecía que Yudai tenía alguna oportunidad contra estos, ¿qué hace Crowler? Los fusiona en su máxima bestia de engranajes ancestrales, destruyendo todo el campo de Yudai, dejándolo con tan solo 100 puntos de vida y sin cartas en su mano. Es aquí donde Yudai, emocionado por el poder de su oponente, se llena de energía y le declara a su maestro que el siguiente movimiento será merecedor de sus 3 años en la academia. Haciendo uso de un combo excepcional, Yudai logra invocar a su héroe elemental, Neos de Aire, solo para poder destruirlo junto con la máquina de su oponente, dejando en el campo de Crowler a un único golem de engranajes ancestrales y, en su propio campo, su monstruo favorito y aquel que le otorgó la victoria en su duelo de admisión 3 años atrás, el héroe elemental alado con llamas. Es en este momento donde Yudai, utilizando la carta Hechizo Rascacielos, potencia a su héroe elemental de la misma forma que lo hizo en el pasado, atacando y destruyendo al monstruo de su maestro con la misma jugada que hizo en su anterior duelo, siendo este el momento en el que Crowler comprende lo que es ser un profesor, el anhelar que tus alumnos te superen y sentirte orgulloso cuando lo hacen. Sin duda alguna, un duelo hermoso, lleno de nostalgia y digno de su lugar en este top. Jim contra el Rey Supremo. No lo neguemos, todos adoramos cuando el héroe de la historia cae al lado oscuro, pero el que lo haya hecho Yudai, posiblemente el personaje más alegre y divertido de la franquicia de Yu-Gi-Oh!, es simplemente un choque emocional difícil de sobrellevar. Es en este momento en el que Jim y Axel, 2 estudiantes y amigos de Yudai, hacen hasta lo imposible para traerlo de vuelta. Lo que no esperaban era encontrar al Rey Supremo, el alter ego de Yudai, quien había iniciado una dictadura a lo largo de la dimensión en la que se encontraban y que sin duda alguna no toleraría ningún intento de insurrección. Jim, confiado en que podría rescatar a su amigo mediante su ojo legendario, el Ojo de Orichalcum, desafía al Rey Supremo a un duelo en el que el perdedor desaparecería permanentemente. Y es aquí donde inicia uno de los mejores duelos de toda la franquicia. El Rey Supremo utiliza un mazo compuesto por héroes malvados, contrapartes oscuras de los héroes elementales clásicos de Yudai, y a diferencia de este último, quien solía utilizar a sus héroes de maneras creativas, el Rey Supremo solo busca una cosa: aplastar y destruir a su oponente con efectos devastadores y mucho más poderosos que los de los héroes clásicos. Aquí es donde Jim hace gala de sus habilidades,
logrando defenderse en todo momento de estos terribles ataques mediante el uso de su deck fósil, el cual se enfocaba justamente en soportar la destrucción y los ataques abrasadores. Este choque entre defensa y ofensiva nos regala un intercambio de ataques increíbles, en el cual podemos ver toda clase de fusiones y efectos que en temporadas previas serían simplemente impensables. En el último turno del duelo, cada jugador contaba con tan solo 50 puntos de vida. Adicionalmente, Jin poseía un monstruo poderoso en el campo, Gaia, el gigante de la tierra, cuyo efecto le permitía disminuir a la mitad el ataque de cualquier monstruo que el Rey Supremo invocara. Sin embargo, lo que no contaba era con el arma más poderosa del Rey Supremo, superpolimerización. Esta carta, forjada por el sacrificio de miles de inocentes, le brinda a su portador la capacidad de fusionar monstruos desde cualquier parte del campo sin que el oponente pueda responder. Con esto, el Rey Supremo utiliza al monstruo de Jin como material de fusión para invocar a su héroe malvado Gaia, quien con sus 4400 puntos ataca directamente a Jin, que sin nada para responder, toma la derrota y la muerte como un hombre, dejando la tarea de derrotar al Rey Supremo y traer ayuda y desde las sombras para su amigo Axel. El ver este choque de poderes tan abrasador, el que nuestro protagonista asesine a uno de sus amigos y sobre todo el que Jin afronte la derrota como un hombre, sin duda alguna, es suficiente para entrar en este top. Yudai contra Yubel. El enfrentamiento entre nuestro protagonista y la mejor villana de la serie no podía faltar. Y es que este duelo es hermoso en todos los aspectos. Yubel, quien había sido una villana cruel, sádica y maquiavélica, busca castigar a Yudai para demostrarle su amor, pues debido a todos los eventos que ha vivido, simplemente ha caído en un abismo de locura que le ha hecho querer borrar toda la vida en todas las dimensiones para hacer un lugar en el que solo viva ella y Yudai. En cambio, este último busca detenerla, pero para ello tiene que hacer algo que solo una persona madura puede hacer: perdonarse. A lo largo de esta temporada, Yudai vivió una transición de niño a hombre, pues los oponentes y obstáculos que vivió le hicieron ver que el mundo es mucho más complejo de lo que en un principio imaginaba. Yudai cayó en la oscuridad y la rabia, y por ello terminó lastimando a cientos de inocentes, lo que dio como nacimiento al Rey Supremo. Ahora que enfrenta a Yubel, sabe que tiene que utilizar ese poder para hacer algo impensable: perdonarla, pues sabe que ella ha vivido lo mismo que él, con la diferencia de que Yubel no ha tenido a nadie quien la salve. Por ello, este duelo es un regalo para ambos personajes, una disculpa para dos espíritus lastimados que no pueden excusarse por lo que han hecho, pero que sí que pueden hacer algo más. La locura de Yubel se plasma de manera gráfica con sus múltiples evoluciones y formas, cada una más retorcida que la otra. Y es que todo el duelo está cargado de simbolismos, desde Yubel utilizando su propio efecto para demostrarle su amor a Yudai, haciéndose daño, hasta el desprecio absoluto de esta cuando su amado invoca a Neos Arcoiris, la carta que representa el mayor vínculo de Yudai, es decir, Jessie. El duelo es básicamente un grito de auxilio por parte de Yubel, quien, cargada con toda su ira, locura y extrañamente pasión por Yudai, activa superpolimerización con la intención de unir las 12 dimensiones para crear un mundo en el que solo ella y Yudai vivan. Sin embargo, es aquí donde Yudai demuestra todo lo que había aprendido en la temporada y en un gesto de madurez y nobleza activa fusión espiritual, lo que le permite elegir los objetivos de superpolimerización, eligiendo fusionar su espíritu con el de Yubel. Este hecho es la máxima muestra de amor, entendimiento y perdón de parte de Yudai, pues comprende que aquella villana que había causado tanto dolor y sufrimiento no era más que un espíritu solitario y lastimado, por lo que decide abrazarla y aceptarla de la misma forma que él había aceptado su propia oscuridad.
De este modo, a partir de este momento, Jubel se convertiría en el guardián de Yudai, jurando protegerlo y apoyarlo por toda la eternidad. Simplemente un final hermoso que marca el inicio de una nueva etapa en la vida de estos personajes. Yugi contra Yudai. Este duelo es la epítome de lo que debe ser una secuela en un shonen. El combate final entre los protagonistas de sus respectivas series es sin duda uno de los momentos más esperados de toda la serie e indiscutiblemente uno de los más aclamados en toda la franquicia. Pero a nivel argumental, este duelo cumple con algo indispensable para la serie, el concluir el arco de Yudai. Yudai a lo largo de la última temporada se nos había mostrado con una personalidad mucho más sobria que antaño. Los efectos de todo lo vivido en la temporada pasada habían hecho de Yudai un hombre mucho más serio y solitario, al punto que había decidido marcharse de la academia durante la fiesta de graduación sin decirle nada a sus amigos. Sin embargo, gracias a la influencia de Kuribo Alado, Yudai se encuentra con un adulto Yugimoto, quien sonriente le dice a Yudai que en estos últimos años lo había visto convertirse en un adulto firme y decidido, pero que había perdido algo muy valioso, algo que para poder recuperarlo tendría que pelear contra el duelista más fuerte. Anodadado por esto, Yudai le pregunta si habla de él, a lo que Yugi, sonriente, le explica que pronto lo sabrá. Yudai es teletransportado a la ciudad dominó del pasado, poco después de los acontecimientos de Ciudad Batallas, en donde se encuentra con un joven Yugi, quien le propone tener un duelo, pues Kuribo le había dicho que se encontraría con alguien con el que debía pelear, por lo que, sin más explicaciones, ambos personajes empiezan su duelo. Objetivamente, el combate no es nada del otro mundo, y es que justamente ese es su propósito, ser un duelo divertido sin nada en juego. Ambos personajes disfrutan las jugadas de su oponente, admirando sus habilidades e incluso tomándose un momento para reír. El duelo continúa en un vaivén de jugadas, entre las que podemos destacar el tan predestinado combate entre Neos y el Mago Oscuro, y posteriormente la invocación de los dos exponentes de fusión del mazo de Yudai, el héroe elemental Hado Bengala Brillante y el héroe elemental Magma Neos, cada uno contando con un poder de 4.400 y 6.600 puntos de ataque respectivamente. Y cuando Yudai parecía que acabaría el duelo con sus dos ataques, pasa lo que todos habíamos esperado. Atem, quien había observado todo desde el interior del rompecabezas del milenio, se siente emocionado por el poderoso espíritu de Yudai, tanto así que le pide a su compañero tomar las riendas del duelo. ¿Y qué manera de hacerlo? Pues apenas entra al campo, decide que un duelista del calibre de Yudai merece ser combatido con no menos que un dios. Es aquí donde Atem invoca al legendario dios Slifer, el dragón celestial, que con un imponente rugido desafía a Yudai, quien no hace más que emocionarse, pues estaba viviendo algo que deseaba desde que era tan solo un niño: pelear con el duelista más fuerte, con su mazo más fuerte, y ahora que tenía enfrente al dios que representó a su dormitorio en sus 3 años en la academia, le había devuelto aquello que había perdido, la alegría de un duelo. El ver a Atem emocionarse por un oponente es algo que muy rara vez pudimos ver en la serie original, pero que incluso declarase que Yudai era digno de pelear contra un dios simplemente convierte a este en uno de los momentos más hermosos de la franquicia. El duelo concluye con Yudai atacando a Slifer con su héroe elemental Neos, sin un resultado claro. Pero eso no importa, pues había alcanzado algo mucho más grande que la victoria. Había recuperado la alegría de hacer lo que más ama en el mundo. Sein contra Yubel. El último gran duelo de Sein es sin duda el duelo más legendario de la serie, pues supone la conclusión del arco de este personaje. A lo largo de la serie, habíamos visto varias facetas de Sein. En la temporada 1, vimos al estudiante imbatible y al amigo distante que aprecia verdaderamente a su hermano aunque no lo demuestre. En la temporada 2,
lo vimos sumergirse en una racha de derrotas después de haber perdido la confianza al perder contra Astro Fénix, lo que aconteció en su introducción a los duelos subterráneos. En estos, cada vez que perdía puntos de vida, significaba una descarga eléctrica, lo que poco a poco fue endureciéndolo, alejándolo del respetuoso duelista que era, adoptando una mentalidad en que ganar significaba todo, y que el dolor solamente es un recordatorio de la existencia del que lo siente. El recibir tantas descargas y utilizar un mazo que literalmente le infligía dolor, fue afectando poco a poco su corazón, al punto que sus días como duelista quedaron contados. Esto hizo recapacitar al ahora irrespetuoso y sanguinario duelista, y le hizo darse cuenta que al obsesionarse tanto con la victoria, había dejado de disfrutar los duelos. Por ello, si sus días estaban contados, haría valer cada uno de ellos, y si podía irse a lo grande, derrotando a un adversario tan poderoso como Yubel, lo haría con todo el gusto del mundo. Por el extremo contrario, vemos a Yubel, quien en un intento de lastimar a Yudai, se había apoderado del cuerpo y el mazo de Jessie. Ahora, hay que recordar que en la última aparición de esta villana, se había apoderado de las bestias sagradas y había peleado en mano a mano contra Yudai y Jessie al mismo tiempo. Ahora que se había apoderado del cuerpo y el mazo de este último, ¿de qué sería capaz? Y la respuesta no se hizo esperar, pues Yubel había impregnado de oscuridad las bestias de cristal de Jessie, convirtiéndolas en bestias de cristal oscuro. Y si eso no bastase, adoptó una estrategia en la que enviaba dichas bestias al cementerio para negar todo el daño de batalla que Zane pudiera hacerle. De este modo, podría reunir rápidamente los requisitos para invocar a su criatura más poderosa, el dragón arcoíris oscuro. Teniendo esta criatura legendaria enfrente, ¿cómo se defendería Zane? Sencillo, con absolutamente todos los Cyberdragón de su mazo. Es que la cantidad de Cyberdragones que utiliza Zane es absurda. Utiliza sus 3 Cyberdragones, Cyberdragón Barrera, Cyberdragones Gemelos, Cyber Valle, Cyberdragón Láser, su Chimeratech Fortress Dragon y, obviamente, su Cyberdragón final. El duelo es sin duda glorioso, y con cada ataque el corazón de Zane sufre más y más, llegando al punto en el que solamente el estar de pie ya era un martirio para él, pero aún así no puede rendirse, pero no por su antigua necesidad de victorias o porque quiere derrotar a Yubel, no. Zane quiere disfrutar su último duelo y llevarlo a la nota más alta. Quiere desaparecer en un resplandor de gloria, y si puede llevarse a Yubel con él, perfecto, pero aunque no lo logre, eso no importa. Zane quiere tener un final digno, como un gladiador saboreando la sangre por última vez, solo que el que le está haciendo sangrar es un dragón oscuro todopoderoso. Zane hace hasta lo imposible por destruir esta carta, llegando incluso a utilizar su Chimeratech Fortress Dragon para causarle daño por efecto a Yubel en lugar de atacarla directamente. Sin embargo, Yubel se las arregla para elevar sus puntos de vida utilizando vida de arcoíris, lo que obliga a Zane a una última apuesta. Fusionando sus 3 Cyberdragones mediante la carta hechizo Unión Poderosa, invoca a su tan emblemático Cyberdragón final, cuyo ataque es duplicado por el efecto de su carta mágica, lo que eleva su poder hasta los 8000 puntos. Sin embargo, Yubel activa la habilidad de su dragón arcoíris oscuro, que al mandar al cementerio todas las bestias de cristal en su zona de hechizos y trampas, eleva su poder de ataque en 1000 puntos por cada una, aumentando su ataque hasta 9000. Es entonces donde Zane, conociendo su final, decide irse a lo grande. Activando la carta Zona Cibernética, salva a su dragón del contraataque de Yubel, sacándolo del juego hasta el final del turno, reapareciendo más fuerte que nunca, con un ataque duplicado de 16000 puntos, imponiéndose como el monstruo más poderoso del campo. Lastimosamente, debido al efecto negativo de Unión Poderosa, Zane recibe daño igual al ataque original de su monstruo, lo que hace que sus puntos desciendan a 0 y que Yubel se alce como la ganadora oficial. Pero metafóricamente hablando, Zane es el verdadero ganador,
pues se fue en sus propios términos, con su mejor monstruo aún en el campo y con mucho más poder que el dragón arcoíris. Sí, perdió el duelo, pero no fue derrotado, pues había logrado su propósito. Se había ido en pie, dejando a su Cyberdragón final como un símbolo de su espíritu invencible y su determinación sin igual, ganando la admiración y el respeto de todos, inclusive de la misma Yubel. El ver a Zane dándolo todo y disfrutando de su último duelo, valorando cada momento sin importar las consecuencias, sin duda alguna, le hace merecedor del primer lugar en este top.